perder la sorpresita Sí, que tiene aquí el dragón. No queremos perdernos detalle de esto, porque esto va a ser muy importante. Sabemos que tanto el dragón como el Nashor son buffos a los que se les da mucha importancia, pero realmente, ¿qué importancia tenían si acababan siendo igual que los otros bufos? Pues es por eso que aquí a continuación vais a ver la nueva animación del dragón. Va a ser un dragón que aparece, ya no aparece de la nada, sino que aparece volando, muy enfadado sobre todo Qué con cabreado está, ¿eh? con ese rugido. Vemos cómo bajará ese rift y sobre todo, más importante, el dragón no está volando, no se mantiene volando, sino que su posición actual es estando en el suelo sin reposando. Y más importante, el primer jugador que le ataque, golpeemos al dragón, veremos como el dragón se alza y con las alas hace retroceder al jugador. Lanza bolas de fuego y rayos que son como los de Víctor. Y bueno, esas bolas hacen daño en área, pero sí que las vamos a poder esquivar y sobre todo con el resto de su equipo, porque el daño del láser lo acabarán recibiendo todos. Ya no es tan fácil pues tanquearse simplemente el dragón y que no haga daño a nadie más, porque ese láser va a atravesar. Vemos también muy importante la barra de vida, cómo está mucho más claro que es un monstruo, con lo cual hace mucho más intuitivo usar el aplastar. Vemos como tiene una que se muere ahí. Un dragón mucho más épico. Insisto, ahora más intuitivo usar la plaza y decirlo. Pero bueno, vamos a movernos un poquito por el mapa. Vamos a ver, tenemos esa niebla de guerra, pero aún así podemos ver la base del equipo rojo. Muy importante la aclaración de los colores, ser el equipo azul y el equipo rojo. Ya no tenemos esa diferencia. Vemos que, bueno, ya no tenemos al anciano Jordel que nos vende, sino que tenemos a la morsa. Esta morsita que está pues en su barco globo, llamámoslo globarco, ahí vendiendo. Aquí veo un libro que me suena a azul que os vamos a mostrar. Aquí lo tenemos, la tienda como vemos, bueno, es un Jordel, hemos jubilado ya al abuelito de Timo que estaba ahí. Fijaos cómo el Nexo ahora tiene realmente la importancia que necesita, la importancia que realmente tiene el edificio, realmente nos marca que es el objetivo de la partida y eso lo refleja en la nueva estructura que tiene, mucho más importante. Fijaos también las torres, mucho más claras, mucho más grandes, más contundentes. Fijaos la barra de vida, el cambio de interfaz, como ahora las torres realmente dices, ojo, esto es un objetivo, lo quiero matar, es importante en League of Legends. Queríamos destacar lo importante que eran esas torres que quizás ahora mismo no lo parecían tanto. Y hablando precisamente de eso, pasamos al inhibidor, que fijaos como la estructura ahora quizás no llega a ser tan importante como el Nexo, pero realmente se nota que es un edificio que es clave en la partida. Es lo que queremos transmitir, mucha más claridad para los nuevos jugadores. El transcurso de la partida y que más adelante veremos como la barra de vida del inhibidor es también mucho más clara para todos los jugadores. Vamos a ver un poquito esa línea del medio. Mostrar a esos pequeños aliados o enemigos, depende del lado en el que estemos. Y bueno, como podéis ver, han sido totalmente rediseñados. Podemos diferenciar de manera totalmente sencilla cuáles son aquellos magos y cuáles son aquellos que pegan a melee. Y sobre todo, mucho más sencillo identificar. Me gustan bastante más estos súbditos. Voy a seguir fallando los large hits igualmente. Sí, no, como decíamos, este cambio para nada perjudica o sigue conservando el mismo tamaño la línea del medio. Sigue siendo todo igual, pero por ejemplo, una observación que podéis ver es el césped ha cambiado, ya no es el mismo césped. Veis que aquí tenemos unas, realmente da la sensación de que te da cosa meterte en esta zona. El mapa está mucho más vivo realmente. Bueno, hablando de lo vivo que está el mapa también, muchos nos preguntabais viendo pues los cambios, diciendo, estoy preocupado porque tranquilos porque todo es exactamente igual.
Los muros que podéis saltar en la grieta del invocador actual, los podéis saltar también aquí. Todo se mantiene exactamente de la misma manera. Podéis seguir flasheando los mismos muros, podéis seguir traspasando lo mismo. Vemos aquí la jungla. Fijaos cómo está mucho más definido la zona del mapa en la que estamos. Y vamos a ver los lobos, aquí los tenemos. Fijaos el detalle de cómo, que también es pues, completamente customizada. Ahí está, vemos cómo muere. Y bueno, por ejemplo, pues el respawn de los lobos saldría de esa cueva. Es un respawn totalmente... Cambios de criaturas, sobre todo destacar el que ya no aparecen de la nada, sino que tiene una animación Rise, pero aquí actualmente no hay un sapo, sino que hay algo más parecido a un fantasma. Y bueno, queríamos comentar que nos hemos dado cuenta de que realmente ese fantasma no encajaba con el diseño de la grieta del invocador, y era algo más, como todos los otros, tendrá su propia animación al morir y al aparecer. Y bueno, me parece que hay un mini sapo por aquí cuando Mira qué hagamos con adorable él. es, qué pequeño. Y huevos Adiós, de sapo. sapito. Bufo azul, que bueno, todavía no tiene un nombre determinado, porque como hemos dicho, está en unido en el foro oficial en el cual vosotros, los jugadores, seréis los que no en eso. Quién sabe, podría llamarse Coloso. Pero bueno, podría ser el Coloso. Vamos allá, tienen qué amenazadoras esas muchas caras. Y vamos a intentar hacerlo, como veis, mucho más diferente que el anterior. Este bufo azul sí que tiene una esencia dentro. Antes no teníamos la sensación de que estábamos obteniendo nada. Fijaros la animación de cuando nos golpea. Realmente aparece esa esencia en nosotros. Y bueno, recuperamos el bufo azul. Y animación de cómo desaparece. Y vamos a comprobar por el otro lado. Bueno, vamos a pasar a un poquito. Ya no están los fantasmas. Ahora tenemos a los Razor Bigs. Aquí están. Bueno, queríamos reflejar sobre todo con el cambio este de los Razor Bigs. Unos fantasmas no nos acababan de pegar. Queríamos reflejar que este campamento es el más débil de la jungla. Queremos reflejarlo pues con un diseño de esa manera, así que hemos decidido que al final no cambia en absoluto. Vamos a pasar también ahora por el bufo rojo, aquí lo tenemos. El otro no lo hemos matado, lo hemos visto solamente salir, ahora lo vamos a matar. Como veis tiene la esencia también del bufo rojo dentro, pega de una manera mucho más contundente y al morir se lo traga a la tierra, mucho más bonito. Llevando algo. Sí. Fijaos también cómo al cambiar el mapa los bufos se ven mucho más claros encima de los campeones, es algo mucho más claro. Aquí tenemos los que eran los Goa de piedra, fijaos, siguen siendo exactamente iguales. Fíjate qué malvado es ese crack, pero bueno, son igualitos, exactamente. No ha cambiado absolutamente nada. Siguen siendo igual que los golems, pero bueno, con un diseño un poco más temático, mucho más... Que queríamos lograr con la mejora visual, la claridad de la que hablábamos, era que el jugador se sintiese orientado en todo momento, que perteneciendo al equipo rojo y estando en el lado del equipo azul de la jungla, supieses que totalmente distintas de la jungla. Como podéis ver, sí que es cierto que los bufos son los mismos. El Baron, todas las zonas, la zona norte, veréis que está más destruida debido a lo que os estoy comentando. Al estar cerca de Senashor, pues bueno, hay grietas realmente. Sabemos que es una criatura que algo se cuece ahí dentro. Hay una criatura que viene del vacío, así que algo del equipo azul es distinto al bufo azul del lado rojo. Esta zona es mucho más rocosa también. Sí, es rocosa, pero realmente no tiene una iluminación que te dé a entender que bueno, que esta zona es segura. Insisto, está válida. Hay colores más rojos, colores más llameantes. Y bueno, se nota mucho la diferencia realmente de la otra zona del mapa. Mucho más claro, mucho más verde. Menos destrucción alrededor de ese varón también. Todo mucho más nítido y sobre todo colores cálidos en esa zona. Y ahora, totalmente distinto, como os decíamos, luminadas. Aquí hay muchísima más iluminación, por lo que yo al menos sabría identificar y orientarme que ahora mismo estoy en la jungla del lado rojo y no en la del lado azul. Fijaros, sobre todo, como aquí prácticamente no hay nada de iluminación, también es debido a la niebla, sí, pero no hay ninguna roca. Se nota que el color, los colores son diferentes. Realmente hay 4 zonas
diferenciadas completamente. Fijaos como aquí he mencionado, pero aunque ahora mismo tenemos la música de la grieta del invocador actual, es algo que se cambiará en el futuro. La música va a cambiar, ahora mismo estamos simplemente en esta versión. Importante también el hecho de que comentamos, también lo veíamos por Twitter, redes sociales, que ahora las torres cuando reciben daño, lo vamos a Está muy pero fuerte. las torres vemos cómo se van destruyendo mientras golpeamos y tienen su propio... Aquí pues un pozo por el cual podrías meter la patada a cualquier mensajero espartano que quisieras, lo puedes tirar por ahí. Desaparece por completo el concepto de cuando acabas destruyendo una torre, que queden las ruinas. Te da a entender que has acabado con algo importante, porque al fin y al cabo, para llegar a ese nexo final, necesitas haber acabado con ciertas torres. Vamos a seguir avanzando, Guilan, si quieres, y vamos a enseñarles también, pues, eso que comentamos. Sobre todo, las diferencias entre un lado y acerca de la cámara, cómo es completamente diferente al inhibidor del lado azul, y sobre todo, cómo la barra de vida es mucho más clara, nos deja para llegar a la victoria y que es algo que es un objetivo primordial. Y os vamos a mostrar que realmente la cosa también ha cambiado. Unos super minions, vamos a ver si los podemos ver. Que realmente, fijaos, aquí los tenemos. Ya veis que son totalmente distintos a los anteriores. Al igual que si comparáis la barra de vida, se ve claramente como es más duro que el otro, tiene más... matarlos, o sea, Sí. que son duros, que son super minions, que no... Antes los veías con la barra de vida y realmente decías, ¿cómo aguanta esto? Si no me cuadra. Ahora mismo, o sea, realmente se le da la importancia que tiene, porque ya sabemos que un super súbdito, a menos algo muy importante que tienes que defender, y ya vemos cómo tiene un potencial... bastante... Sí, se le ve fuerte. Bueno, si nos dirigimos hacia la línea del top también podemos ver. Pero fijaos como las líneas, aunque parezcan más amplias realmente, es un puro juego visual. Las líneas están exactamente igual. Es todo... No modifica para nada el estilo de juego, únicamente modifica el aspecto visual. Ya lo hemos dicho que queremos conservar la esencia, queremos conservar todo lo que teníamos, porque, bueno, al fin y al cabo, evolucionar no significa cambiar todo absolutamente. Así que yo creo que es, como decía, un cambio mejor. Bueno, como diría Kha'Zix, en este caso los cambios se han sido buenos. Vamos a ver la zona de... Hay aquí una grieta, realmente algo viene del vacío aquí. Y va a ser importante quedarse. Cuando ese Nashor aparece, no le gusta que alguien esté posicionado en esa grieta. Exacto, es muy importante ver pues cómo todo está destruido, cómo realmente el Nashor, pues... Tiene algo que hacer por aquí. Unas animaciones que no se habían visto. Está destruida, como comentábamos antes. Y vamos a ver por qué se posiciona en medio. Esa sí es la entrada de un auténtico boss final. Ahora sí tenemos al Barón Nashor, un monstruo que leemos. Un varón que realmente digas que signifique matarlo algo, que realmente sea importante matarlo, que no sea simplemente un enemigo más de la grieta, sino el enemigo final de la grieta del invocador. Vemos como la barra de vida nos indica que se trata de un jefe final realmente, de que es muy importante, como nos sigue también con la mirada. Y bueno, hablando un poquito de los cambios de gameplay, vamos a golpear un poco a ese varón. Bueno, vemos como sigue teniendo todavía levantamientos. Si nos alejamos un poco, tiene una habilidad ahora que escupe veneno, a ver si nos la hace. Venga, varón, pórtate bien. De momento, autoataque es normal. Ese ácido, vamos, tírame el ácido, maldito varón, ahora no lo va a hacer. Bueno, tiene un pequeño ataque que escupe ácido en línea recta y eso hace bastante daño en área, la verdad. Y para los jugadores que antes se ponían a pegar a Nashor por la espalda, es algo que no podemos mostrar porque estamos solos, pero ahora también va a tener ataques que van a golpear alrededor de él. Va a causar un knock-up por la espada también, con lo cual este Nashor completamente diferente hasta ahora. Un Nashor que, fijaos, ahora cuando... con un jefe final, fijaos esa animación de muerte, fijaos pues como realmente dices, me he cargado al boss. Vamos a darnos una vuelta por aquí
Y bueno, yo creo que hemos mostrado prácticamente la mayoría de zonas de este mapa. Como bien veis, aquí también hay cierta iluminación, ciertos rayos de luz, que yo creo que provienen de esta zona sobre todo. Bueno, ha habido un pequeño parón. Pero bueno, ya sabemos que todavía la versión de Work in Progress pues, puede pasar esta cosa. Ahí está, hemos recuperado la imagen. Se quería ir a las afueras. No se ha ido Tryndamere, quería ir con el dragón, pero se ha quedado. Bueno, vamos a acabar con esas torres, como también os hemos dicho. Y bueno, también podemos pues pushear las oleadas. Este Tryndamere va a ser complicado matarlo, va un poco fuerte. Cabe decir que el cambio de Tryndamere no vais a aparecer siendo nivel 18 desde el primer minuto. No va a caer esa breva, pero bueno, como veis las torres evidentemente se van destruyendo poco a poco. Los súbditos mucho más claros también. Vamos a proceder a ver ese inhibidor también de la línea del top. Además, ahora se diferencia mucho más qué súbditos pertenecen a cada bando, que eso era algo que antes no estaba tan diferenciado. Están mucho más definidos realmente, es cierto, la verdad es que sí, aquí tenemos el inhibidor del top. Y bueno, dicho esto, no vamos a dar mucho más en terminar esa partida, os vamos a enseñar un poco… La animación del Nexo yo creo que sería… Lo final, vaya, hemos matado el azul, bien muerto. Las torres del Nexo, como vemos, bastante similares a las externas. Y el Nexo del equipo rojo, que fijaos también cómo tiene pues una estructura completamente diferente al del equipo azul. Antes ya veíamos a la Morsa, pero si la queréis ver un poco más de cerca. En la fuente, bueno, ahí está la Morsa. Y sobre todo, las afueras que siguen estando aquí. Y yo creo que es algo a lo que hay que darle mucha importancia, porque a mí realmente, pues mira, si tienes que ir de camino a la línea y no tienes nada mejor que hacer, pues ¿por qué no mirar a las afueras de la grieta? Te pones a mirar un rato… Eso es algo que realmente se le puede dar mucha importancia, porque fíjate que cuando tú jungleabas antes, puede que te aburrieras. Fíjate la barra de vida también del Nexo, como es el objetivo final. Así que bueno, con ese Nexo vamos a terminar la partida. Ahí va a salir la pantalla, vemos la nueva animación también de explosión del Nexo. Se va a quedar ahí el humo y bueno, va a ser el cartel de victoria, que todavía no está modificado. Sí, todavía es el antiguo, pero también cambiará. Va a ser una animación, un cartel nuevo de victoria. Pues bueno, realmente yo creo que no he engañado a nadie. Creo que ha sido un cambio a positivo. Recordamos que esto todavía no ha sido implementado. Simplemente es un breve avance que os estamos haciendo. Que todavía tienen cosas que llegar, cosas que cambiar. Es una versión, como siempre decimos, que seguimos trabajando en ella. Todavía no hay nada que sea realmente